El Active Recall, también conocido como rememoración activa o recuerdo activo, es una técnica de estudio muy útil y que también cuenta con un buen cúmulo de evidencia científica detrás que la respalda, así que acompáñame para conocerla. Hasta hace no mucho tiempo, la investigación y las técnicas de estudio se enfocaban básicamente en cómo meter un pedazo de información en la cabeza, y para esto utilizábamos mnemotecnias, utilizábamos canciones o repetición sistemática. Sin embargo, aunque este enfoque puede ser útil en algunos contextos, actualmente el enfoque va más acerca de cómo recordar, de cómo rememorar esa información, y aquí hablamos exactamente de la recordación. Y aunque parezca meme, la recordación es una palabra real. ¡Logramos! Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Esencialmente se trata de ver qué tanto recuerdas tú acerca de un tema estudiado sin consultar tus notas, y para que quede un poco más claro les pondré un ejemplo. Digamos que estamos aprendiendo sobre anatomía cardíaca, entonces tenemos nuestro libro de anatomía y de fisiología que nos dice que la sangre llega al corazón a través de la vena cava hacia las cavidades derechas, pasa, se oxigena, llega hacia la aurícula izquierda, pasa hacia el ventrículo izquierdo y después hacia la circulación sistémica, pasa a través de algunas válvulas, y esa es más o menos la idea general. Normalmente nosotros escribiríamos esa información y nos quedaríamos hasta ahí. La idea del Active Recall es recordar esa información, pero digamos hacer un ejercicio de imaginación para atravesar y trasladar ese conocimiento abstracto o esas imágenes abstractas completamente hacia algo que les dé vida. Entonces tenemos que intentar poner en nuestra cabeza la sangre llegando, pasando a través de la aurícula, pasando a través de todos los ventrículos y saliendo hacia la circulación general. Esa es más o menos la idea. Ahora, normalmente lo que haríamos simplemente sería escribirlo en nuestra libreta y repasarlo un día antes del examen, el cual es el enfoque menos efectivo y menos óptimo que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque en ese momento nos vamos a encontrar con que estamos frente al examen y con que nos acordamos de una manera medio nebulosa de cómo entra la sangre y demás. Pero esos pequeños detalles, el hecho de que una válvula sea trivalva y otra sea bivalva, son precisamente los que nos preguntan y los que casi siempre se nos olvidan. Ahora, aplicando el Active Recall, lo que haremos será trasladar ese texto a imágenes, pero principalmente imágenes con una secuencia lógica. ¿Qué imagen creen ustedes que se acordarían mejor? ¿Una imagen de un libro simplemente, o una imagen que ustedes crearon, una especie de video o de GIF que ustedes crearon en su cabeza? Bueno, ahora ese es el primer paso. Es muy natural que después de este primer paso algunas cosas no nos queden muy claras, y entonces lo que vamos a hacer es reconocer esos errores en nuestra visualización, anotarlos y ver nuestros apuntes para complementar esa visualización que hicimos, pero ahora con los datos correctos. Es importante mencionar que si bien el Active Recall ha sido muy estudiado para recordar información particularmente de ciencias e información técnica, incluso puede ser utilizado para recordar nombres. En 2005 se publicó un estudio en el Journal de Psicología Cognitiva Aplicada donde se estudiaron diferentes técnicas para recordar nombres en una fiesta. Una estrategia fue la asociación semántica, que consiste en asociar una imagen con el nombre, en este caso la cara de las personas, es decir, la estrategia que más habitualmente utilizamos todos. Otros utilizaron el Active Recall. Mientras que quienes utilizaron la primera estrategia, es decir, la asociación semántica, recordaron 5 nombres, quienes utilizaron el Active Recall recordaron 11 nombres. Ahora, a todo esto, ¿qué tan útil es realmente el Active Recall para aprender información durante la universidad y la preparatoria? Uno de los exponentes más importantes del Active Recall es el profesor Jeffrey Karpyk. Es un científico que evaluó diferentes técnicas de estudio, encontrándose con que, en particular, el Active Recall resultó ser mejor que otras técnicas tradicionales de estudio. Él hizo un estudio en el cual les dio un texto científico a 80 estudiantes de licenciatura y comparó los resultados de diferentes estrategias con una evaluación hecha una semana después. Los grupos comparados fueron quienes leyeron el texto una vez, quienes leyeron el texto 4 veces, quienes hicieron un mapa conceptual y finalmente quienes aplicaron el Active Recall, la recordación. Posteriormente lo que se hizo fue evaluar a estos alumnos. Se les hizo una evaluación con 2 rubros muy particulares. Unas eran preguntas textuales simples y otras eran preguntas de aplicación de conocimiento o preguntas inferenciales. Como pueden ver en esta gráfica, hubo una mejoría considerable entre el grupo que solamente leyó una vez y el que leyó 4 veces.
Sin embargo, parece que invertir la misma cantidad de tiempo haciendo Active Recall dejó muchos mejores resultados a los alumnos. Otro estudio realizado por el Dr. John Dunlonsky se dedicó a comparar las técnicas de estudio, catalogándolas en las de baja utilidad y en las de alta utilidad. ¿Cuáles creen ustedes que se encontraron como de baja utilidad? Pues son realmente las más populares, las que si ustedes les preguntan a sus compañeros, seguramente son las que hacen, que son releer y utilizar los marcatextos. Dentro de las técnicas de alta utilidad, catalogó como la más alta el Active Recall. Uno pensaría que hacer una técnica tan útil debería ser también una técnica muy popular. Sin embargo, nos encontramos con que esa no es la realidad. En otro estudio realizado también por el profesor Karpike en 2009, se demostró que la relectura era la técnica más popular entre los estudiantes, mientras que el Active Recall era una de las menos populares. Otro estudio publicado por Mark Augustine, específicamente enfocado en el aprendizaje en la Facultad de Medicina, nos encontramos con que es propuesto junto a la autoevaluación y la repetición espaciada como estrategias particularmente útiles para el aprendizaje de la medicina. Como pueden ver en estos estudios, el interés entre los neurocientíficos y los pedagogos ha aumentado respecto al estudio del Active Recall. ¿Por qué funciona esta técnica? De acuerdo al Dr. Karpike, la relectura y la producción de mapas conceptuales solamente multiplican los nodos de información. Tú puedes utilizar estos nodos para responder las preguntas en un examen. La diferencia es que el Active Recall no solamente estructura estos nodos, sino que incluso mejora el valor diagnóstico de estos nodos. Esto significa, en términos más prácticos, que aumenta la especificidad de estos grupos de nodos para responder a las preguntas o asociar la información. Ahora, concretamente para el caso de medicina, pero igualmente útil para otras carreras técnicas o simplemente para el aprendizaje de cualquier disciplina, este es el marco que yo propongo para utilizar. Número 1. Es importante entender la información antes de aplicar el Active Recall. Esto quiere decir, sencillamente, que tienes que entender lo que estás leyendo y entonces la idea es que leas, que vayas a clase y que hasta que te haga sentido la información que estás leyendo, intentes aplicar el Active Recall. De otra forma será muy complicado porque tendrás malas bases para hacer tu recordación. Número 2. Después es cuando comienzas con el Active Recall. Y yo te recomiendo personalmente hacerlo o el mismo día que fuiste expuesto por primera vez a una información o al menos un día después o 2 días después cuando muy tarde. La idea es que tu cerebro fue expuesto a esta información recientemente. Por lo tanto, te será mucho más sencillo integrar esa información que si lo hicieras un día después, una semana después o un mes después. Ahora, concretamente el Active Recall lo dividiremos en estos pasos. Número 1. Intentaré explicarme a mí mismo respondiendo a preguntas como ¿por qué?, ¿cómo? Y ¿para qué? Número 2. Pasaremos a revisar ese Active Recall que hicimos. La idea entonces es revisar y contrastar lo que nosotros generamos con la información que tengamos en nuestro apunte o en nuestro libro de texto. Y si tenemos algún error, la idea es reconsolidar esa información incorrecta. Número 3. Verbalizar la información que estoy recordando. En muchas ocasiones te encontrarás con que es muy sencillo explicar la información que tienes en tu cabeza. Sin embargo, al intentar verbalizarla te encontrarás con algunos errores. La idea es que esta suerte de test o de examen te ayuda a identificar oportunidades de aprendizaje o algunos errores que puedas llegar a tener. Número 4. Escribir notas sobre lo aprendido. Este será un paso muy útil porque además te ayudará a crear un apunte altamente funcional, que te ayudará a estudiar, pero además te ayudará a identificar esos puntos clave sobre lo que estás aprendiendo. Número 5. Utilizar la repetición espaciada. La idea aquí es muy sencilla. Realizar sesiones de Active Recall 2 o 3 veces al menos antes de tu examen. La idea es reexponerte a esta información para valorar tu grado de aprendizaje y si tienes algunas áreas de oportunidad. Para exámenes bimestrales o semestrales te recomiendo evidentemente enfocarte en los temas que te resulten más complejos. Un punto muy importante es que no necesitas recordarlo perfectamente en la primera ocasión. De hecho, va a ser muy normal que requieras 2 o 3 iteraciones para recordarlo bien. Un estudio realizado en la Universidad de Cornell demostró que los estudiantes que tenían su primer intento de Active Recall mal, aún demostraron una mejoría en su aprendizaje en subsecuentes evaluaciones. ¿Cuáles son algunos de los errores más frecuentes al utilizar esta técnica? Un hecho respecto a esta técnica es que requiere una gran cantidad de procesamiento cerebral, por lo que puede ser cansada y la gente puede tender a saltarse esa información asumiendo que se la sabe pero sabiendo muy en el fondo que no la domina un 100%.
Este es un error muy común al utilizar Anki o algunas aplicaciones de autoevaluación. Recuerda que tú debes de ser tu crítico más duro. La idea también es que si tú notas alguna complejidad al intentar entender algún punto en particular, cambies tu entorno, camines e incluso te tomes un descanso y después retomes esa información. La idea es pasar de este pensamiento concentrado al pensamiento difuso. Otro error frecuente es no entender y no reflexionar por qué tuviste un Active Recall mal. A veces simplemente se trata de que tienes algún término mal en particular, que no sabes la diferencia entre transcelular e intercelular. Y entonces lo que tienes que hacer es repasar esos términos. Muchas veces me encontré con algunos compañeros, porque fui asesor de fisiología, compañeros que tenían dificultades con el potencial de acción. Y al hacer un repaso acerca de las cargas, notábamos que no sabían la diferencia o no sabían por qué era relevante que el sodio, por ejemplo, tuviera una carga positiva y que no fuera una carga negativa o neutra. Entonces, en resumen, la idea del Active Recall es hacer un recuerdo de lo que estamos estudiando. Vamos a leer un párrafo de algún texto, de preferencia algún proceso, alguna secuencia que lleve pasos lógicos, e intentaremos reconstruirlo en nuestra cabeza. Esta es una técnica muy potente y es una técnica también basada en principios científicos. Así que te invito a aplicarla y me encantaría conocer tu opinión al respecto en la caja de comentarios. También me gustaría que me comentaras si te gustaría que hablara de alguna técnica en particular o si tú tienes alguna dificultad específicamente para aprenderte algún tema y yo intentaré hacer un video o intentaré responderte en la caja de comentarios. Este es tu canal Sinapsis Médica, yo soy el doctor Alejandro Tapia y te deseo un excelente día. Hasta luego.